acompañarnos. Está de vuelta hoy. Tenemos en Así Somos Conspiración Salfate. Dale. Muchas gracias. Va cortina, señor director, porque la verdad es que hoy día queremos ofrecer una mirada diferente a uno de los grandes mandatarios históricos. Me refiero a Fidel Castro, que con 90 años, este viernes recién pasado, finalmente fallece después de que noticiero en todo el mundo lo habían declarado muerto en distintas oportunidades. Ya se van a dar cuenta, eso sí, la cantidad de veces que quisieron liquidar la existencia de este hombre que obviamente algunos lo bendicen, lo consideran que su revolución fue prácticamente una necesidad que necesitábamos nosotros las personas para remover las conciencias sociopolíticas desde nuestras raíces más profundas. Sin embargo, otros dijeron que, como suele suceder a escala humana, el poder termina corrompiendo y estas cosas duraron más de la cuenta. Vale decir, como incluso citaba Batman, mi querido amigo Lama, uno debería vivir lo suficiente para convertirse en héroe, pero no tanto para llegar a convertirse en villano, porque generalmente las cosas terminan dando la vuelta. Así fue como lo convocó la prensa internacional, noticia que va a seguir durante el resto de la semana, cuando este viernes 25 de noviembre, eso a las 22:29 horas en Cuba, muere este líder histórico de la revolución cubana. Murió Fidel Castro, el líder de la revolución, ni más ni menos que con 9 décadas a su haber, teniendo obviamente como principal informante el presidente y su hermano Raúl Castro. Ahora, a mí me gustaría dar una vuelta porque obviamente los distintos medios masivos, Chile y en todo el mundo se han dado cuenta de todos los procesos históricos que lo llevaron obviamente al poder este hombre. El análisis se ha hecho. Claro, pero a mí me gustaría conocer un poquito más la parte humana, cotidiana, excéntrica incluso. Fíjense que entre los gustos de este líder había un plato de comida que particularmente era su favorito. ¿En qué consistía? En tallarines con calamares. Ese era su plato favorito principal y lo probó de las 1000 maneras posibles diferentes. Sin embargo, de su preferencia era el que él mismo hacía. ¿Por qué? Porque el propio Fidel Castro así lo consignaba. Mira. No te creo, güey. Ahí dice, si uno quiere que unos espaguetis le salgan bien y quiere el punto exacto y los minutos exactos, entonces no confíen que alguien se los vaya a hacer con la misma precisión. Toda la razón. Acá a mí me da la impresión que hay un segundo discurso disfrazado. Es como si quieren que las cosas salgan como a uno le tinca. Claro. Compadre, tú mismo. no podéis dejar a nadie a cargo. De alguna manera tenéis que tú tomar las cosas y obviamente llevar el control por tu cuenta. En el fondo a Raúl Castro no le quedan bien los talleres. No, y también si te han querido asesinar tantas veces como el más de 638 veces, de más que me hago los tallarines sola. Absolutamente. Claro, todo el rato. Atención, algo que, si bien pocos podrían llegar a comprender y a creer, y la May bien lo debe saber, es que él como deporte favorito no decía, no sé, algo propio de la Cuba. No. El deporte considerado más gringo de todo. Hay que entender de que él nació en una muy buena familia, ¿cierto? Estudió leyes, era un hombre que vivió con esta convivencia con el imperio yanqui. Y fíjense que este güey era seco para el béisbol. De hecho, llegó a ser uno de los mejores pitchers de su generación. En Cuba lo tenemos popular. Sí, pues es tremendamente popular. Ojo, Es como el fútbol. él llegó a serlo popular. De hecho, él lo instauró como un deporte nacional e incluso a las Olimpiadas llegaron a recibir la medalla de oro luego de que Fidel Castro elevara con un nivel de entrenamiento elitista a una gran cantidad de jugadores y siendo él, como te decía, ahí lo veamos pichar, uno de los más grandes exponentes de este deporte, que si bien el propio Clint Eastwood decía que el jazz y el béisbol son los dos referentes norteamericanos por excelencia, él, como mandatario cubano, fíjense que se encargó por gusto personal, siendo uno de los grandes exponentes de este deporte, de convertirlo en un tremendo, obviamente, entretenimiento masivo de ese país. Y proveedor de jugadores para Miami y Estados Unidos. Porque ahora todos los buenos jugadores de béisbol. Todos los con apellido como latinos son casi cubanos, los mejores. Sí, pues es verdad, exacto, puertorriqueño, cubano, a no dudar. Mira, qué buena. Sí, ahora, fíjate, yo no sé, ya era cuando joven, cuando uno decían que el tipo con su regio porte, el hombre la ponía rico. Mi abuela estaba loca ayer viendo los súperes. Mandatario, socialista, putero, el hombre, las tenía todo. Pero fíjense que además del béisbol, a él le encantaba la pesca. Le gustaba pescar, pero dado que él tenía una conciencia, siendo por lo demás reconocido como un hombre tremendamente inteligente, era muy competitivo. Tenía problemas al hecho de perder. Si es que se encontraba en un enfrentamiento, aunque fuera amistoso, con un grupo de camaradas,
la verdad es que él no cesaba sus reuniones hasta que él terminaba como el gran triunfador de la noche. Esto ocurrió una vez dentro de sus grandes e ilustres amistades con el escritor Gabriel García Márquez. Estaba con un grupo de amigos, estaban pescando y Gabriel García Márquez así como vamos sacando pescado, le ve increíble. La le dije, ¿saben qué? Vamos a estar hasta la hora del níspero acá. Si tú sigues sacando pescado, que gane Fidel Castro y ahí damos por declarado ganador él de esta competencia. El mismísimo, tremendo escritor del realismo mágico, con sus propias palabras, recuerda ese momento. Mira. Bravo. Una noche estábamos de pesca y había un amigo que estaba pescando más que Fidel. Y Fidel se hacía el indiferente, estaba de un mal lado, se hacía el indiferente y miraba y veía que allá tenía más. Y el amigo empezaba a contar, muy amigo de él también, empezaba a contar para que él oyera que tenía más pescado que Fidel. Y hubo un momento que fui y le dije al amigo, mira, no sigas pescando, porque mientras tengas más que Fidel no nos iremos nunca de aquí y son las 4 de la madrugada. Al fin se empeñó, le pasó una racha de buena suerte y cuando tuvo un pescado... A ver, volvemos un poquito, estamos revisando parte de la cotidianidad, de las características del marco de personalidad que tenía Fidel Castro, que era... tramposo el hombre, ¿no? Era un ganador, fíjate, claro, era un poquito cabrón, bueno, lo sabemos todo el rato que se quedó, digamos, en el poder. Digamos, le gustaba ganar la cosa por su nombre. Pero hay que reconocer que el hombre hizo algo históricamente valiente. El hombre es un referente único en la historia de la humanidad. Hay que entender del año 1951 en adelante, cuando obviamente estaba toda la dictadura del general Fulgencio Batista, él finalmente con toda su idea de izquierda, marxista, comienza de alguna manera a generar en su mente la imperiosa necesidad de dar un vuelco al Estado para finalmente sacar a este hombre que tenía una dictadura planteada de características militares y finalmente él devolverle un poco al pueblo este poder en términos de una ideología optimista, casi utópica, de igualdad para todos que logró mantener pese a los tremendos bloqueos que generó Estados Unidos, aún cuando en aquel momento Cuba se había convertido en una especie de patio trasero de recreación entre los políticos y los mafiosos norteamericanos. Prostíbulo de Estados Unidos, era un prostíbulo de alguna casino. manera. Exactamente. Entonces, el propio Castro explica por qué en algún momento dice esto es justo y necesario. Y quién mejor que yo mismo, el que hacía los espaguetis de su pinta, quien tiene que llevar la revolución y liderarla hasta sus últimas consecuencias, amigo. I am leading a revolution because the legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. 82 days before a general election in which the people of Cuba was going to elect its own government. And instead of that, General Batista established a bloody tyranny. For finishing that tyranny and for re-establishing a legal government in my country, we are fighting now. Así, hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Pero fíjate que iba a estar todo bien un buen rato más, fíjate, porque ahí estamos hablando del 1 de enero del año 1959. Había una causa justa ahí. De todas maneras. Ahora esa causa no la hizo solo. O sea, hoy día que había unos medios que bromeaban un poco, porque las nuevas generaciones quizás no se sienten tan vinculados con Fidel Castro, pero sí, y yo quizás gracias a las poleras de las ferias artesanales, con obviamente el Che Guevara. Toma. Ok, entonces ¿qué le pasa? Lo conoce en México, esto finalmente el 7 de julio del año 55, y aquí es cuando él de alguna manera lo invita a participar, este hombre que tenía ideología, con una capacidad intelectual tremenda, y que tenía, por así decirlo, un recorrido similar, y que necesitaba una especie de país laboratorio donde llevar a cabo también sus ideales. Lo menciona, lo nombra como un médico, parte de la revolución, y por su parte él también llevó sus propias huestes para generar, digamos, esta fuerza de cambio que necesitaba, que en algún momento estaba garantizado por el impulso que la gente lo consideraba que llegaba en el momento correcto, pero también obviamente a no bajar la guardia y a mantener ante cualquier tipo de bloque de disidencia, acompañado de este hombre que ya tenía un poder y una presencia que lo sirvió. Finalmente, el 9 de octubre del año 67, fue conocido muchos años antes en México al Che Guevara, supo de su muerte. Así finalmente es como se refleja parte del vínculo, la relación y este movimiento hoy día contracultural
que se sigue recordando para muchos como un bastión de fuerza para aquellos que necesitan devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Dice así. Fidel Castro dice, Che era una de esas personas a quien todos le tomaban afecto inmediatamente, por su sencillez, por su carácter, por su naturalidad, por su compañerismo, por su personalidad, por su originalidad, aun cuando todavía no se le conocían las demás singulares virtudes que lo caracterizaron. Compadre, una hora le hizo un queque, bueno. Así fueron surgiendo los lazos y así fueron surgiendo los sentimientos. La verdad es que este hombre, que es completamente exacerbado en sus palabras, es un hombre de discurso, de podio. El larguísimo discurso. Completamente. Ya, de hecho, vamos a revisar esos récord Guinness, que nadie se ha atrevido a superarlo. La verdad que las mejores palabras para el Che Guevara. O sea, de alguna manera lo agarró y lo colocó en un puestito por un momento. Oye, May, obvio preguntarte como cubana, ¿qué te pasa con todo esto, con la muerte de Fidel Castro, todo lo que se genera, la discusión, la valoración que tiene además la propia revolución y lo que genera en las discusiones hoy día a partir de su muerte? Es complicado, ¿eh? Es súper complicado. Yo he estado todo el fin de semana tratando de analizar si hablo, no hablo, si lo comento, no lo comento, porque esto empieza a pasar desde la red más cercana mía, mis chats con los grupos de amigos, que son los que nos elige como familia cuando están en el extranjero. Todos festejando, todos felices. En Miami hay todavía creo que están de fiesta. Y la verdad es que yo no me sentí para nada cómodo con esta celebración. ¿No era felicidad lo que sentiste entonces? No. ¿Cómo? ¿No era felicidad lo que te pasó a ti? No, fíjate, no sentí ninguna felicidad. Primero porque no soy de las personas que se sientan felices con la muerte de absolutamente nadie. Y lo hablo en general. Y segundo porque yo fui criada bajo los valores de la revolución, bajo los valores que profesaba Fidel Castro, Che Guevara, Camilo, Cienfuegos, etcétera. Y de los que me siento muy orgullosa, fíjate, y me siento, si bien me siento rara de repente, porque digo, coño, soy la única que piensa de esta manera, pero bueno, una de las cosas que me enseñaron a hacer es a ser agradecida. Y creo que si algo hizo Fidel Castro, independiente que podamos estar de acuerdo o no con el tiempo que se mantuvo, que desde mi punto de vista fue el grosso error que cometió, debió haber abierto a la juventud, a las nuevas generaciones que fueran avanzando al mismo ritmo del resto del mundo, ¿verdad? Creo que los ideales por los que lo hizo estaban muy bien enfocados. Creo que sobre todas las cosas, independiente de que sé que la gran mayoría de mis amigos me van a odiar en este minuto. ¿Por qué? Porque esperan de mí que hable mal de alguien que no quiero hablar y no me interesa hablar, porque la persona más importante en mi vida es mi madre, junto con mi hijo, y cualquier cosa que yo diga que pueda herir a mi madre es algo que no quiero hacer. ¿Y eso, May, y decir cualquier cosa, independiente que lo crea o no, que esté de acuerdo con los puntos de vista de mis amigos más cercanos, los que amo, me ha traído un fin de semana de terror. Pero es un fin de semana de contradicción. Totalmente, porque puedo estar de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que dicen, pero no estoy de acuerdo con la otra gran mayoría de lo que se hace, porque yo viví ahí, yo estuve ahí, soy una agradecida de lo que soy, de cómo me formé, me fui de mi país no por un tema político, me fui por mi país por un tema personal en el fondo, y he visto el dolor de mi mamá en este tiempo. May, pongámoslo en contexto, tu madre es castrista. Mi mamá sí, mi mamá es una agradecida, mi mamá era una de las analfabetas que existían en la época en que triunfó la Revolución Cubana. Si no lo saben, más de un 75% de analfabetos existían en Cuba cuando llegó la Revolución Cubana. Había, como bien tú decías, era el patio de la prostitución de Estados Unidos. Hoy en día es una pena porque la gran mayoría de los cubanos que están festejando fueron forjados y estudiaron en Cuba. Y además fue un hombre que, independiente de todos los errores que cometió, demostró al mundo completo que la salud y la educación pueden ser gratuitas, aunque seamos un país enano, muertos de hambre. Es un buen punto. Y lo demostró, y hasta el día de hoy. O sea, alguien decía, es que es súper fuerte para mí porque he tratado de contenerme y no hablar y no... Y le he dicho a mi mamá, es inevitable, voy a tener que hablar en algún minuto, me van a preguntar, y hija, por favor no lo hagas, ¿cachai? Entonces, es una cosa que de verdad me ha traído como bastante mal en el último tiempo.
no me siento para nada feliz, no justifico la mitad de las cosas que se hicieron en Cuba, sobre todo en la mitad del tiempo, pero sí agradezco todo lo que viví, sí agradezco todo lo que soy, porque mis valores van de la mano con lo que me enseñaron en el colegio, con lo que me enseñó mi madre, lo que me enseñaron en casa, y mucho tiene que ver con... y no soy comunista, soy socialista, sí, tengo unos ideales socialistas, porque sí me preocupa el resto de la gente, sí me importa... lo que está sucediendo con los niños del Saname, y que cuando todos los demás dicen, pero ¿para qué te metes? Si eso no es un problema tuyo. Yo creo que tú no tienes que preocuparte de lo que piensa la gente, tienes esta contradicción. Es que no es la gente que me está mirando, y con todo respeto, es mis amigos, es la gente con la que yo formé familia acá, que en el fondo he tenido que abstraerme y dejar de escuchar lo que dicen en estos minutos, porque no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo con ellos. No me gusta, entonces no puedo entrar a pelear con ellos. Tienes más propiedad que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí. Yo opino incluso con mucha propiedad de poder tener tu punto de vista válido por lo demás. Sí, sobre todo que yo creo que tú podías hacer un montón de correcciones, que algunas ideas solamente están basadas o sostenidas en un mito popular deformado. Absolutamente, también hay una gran parte de esta historia que yo no viví en carne y hueso. Yo me vine cuando tenía 19 años, llevo 22 años en Chile, voy a cumplir 23, por lo tanto llevo más años viviendo en Chile que lo que viví en Cuba. Y por lo tanto es lo que dicen mucho, bueno, es muy fácil hablar desde esta vereda y todo, pero yo estoy hablando desde mi vereda, mi propia vereda. Por mucho que no esté de acuerdo con un montón de cosas, no es el minuto para decirlo, y no lo voy a hacer, primero porque soy partidaria, y tú que me conoces desde hace muchísimo tiempo, jamás he sido de hacer leña del árbol caído, y menos de... Sería muy fácil para mí, y yo quiero que ustedes entiendan que no hay nada mejor para un cubano en el extranjero que colgarse de esto y decir guau, 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 pero yo no puedo porque no me nace, porque no está en mis entrañas. Sobre eso te quiero preguntar, porque para un poco desmitificar ciertas cosas, hay cierta lógica, y uno podría pensar que los cubanos que están fuera se alegran con la muerte de Fidel, la gran mayoría. Pero ¿qué crees tú que pasa dentro del pueblo cubano? ¿Cómo crees tú que está viviendo el pueblo cubano la muerte de Fidel? Yo creo que en este minuto hay muchísima incertidumbre en Cuba. Hay mucha incertidumbre en los cubanos que de alguna u otra forma creyeron en los ideales de la Revolución Cubana, en los que creíamos que en el fondo sí podíamos hacer del mundo un lugar mejor, un lugar más equilibrado, equitativo, ¿verdad? Donde nos importemos los unos a los otros, no como ahora, que si por avanzar 3 pasos en un taco te meto un bocinazo, te tiro el auto, te lo choco y me importa un carajo porque no estoy ni ahí contigo. Si bien lo hablamos con Salfate hace un rato, la ideología cubana o la idea que tenía este grupo de jóvenes en aquel minuto, aparte de liberar de una dictadura que teníamos que era bastante grande, era la de hacer un mundo donde todos trabajáramos para todos, ¿verdad? Y no nos alejáramos tanto de la humanidad como lo que está sucediendo ahora. Es verdad, no existe un libre mercado, no existen un montón de cosas, pero hasta el tiempo que yo viví en Cuba, no puedo hablar por lo demás, por lo menos existían algunos valores. Y me da gracia porque cada vez que yo hablo de esto salta el que me dice, oye, ¿y los derechos humanos? En Cuba faltan los derechos humanos, es cosa darte una vueltita un poquito más allá, abajo, ¿cachai? Independencia, un montón de lugares donde dais cuenta que acá los derechos humanos se los pasan por su reverenda y nadie hace nada porque tenemos democracia y las cosas no están funcionando. No funciona la salud, no funciona la educación, no funciona el respeto por los demás, no funcionan las instituciones. Entonces, para mí yo sé que ha sido súper complicado todo el fin de semana. Y estoy hablando acá única y exclusivamente porque no me puedo sentar y decir, no hablo, este es mi programa. Es un personaje pero tan no he querido responder las llamadas de nadie más, ni del Mercurio, ninguno de esos, porque ¿para qué? ¿Para qué me voy a abandonar con algo que sería muy fácil para ganarme puntitos con el resto? Es un personaje tan potente que va a generar esto. Nos vamos a pasar semanas, meses, años y decenios tratando de llegar a un acuerdo con la figura de Fidel Castro. O sea, y él para muchos va a ser un líder y para otros va a ser un dictador, y esa es la gracia. Es muy importante. Yo te creo